por su presencia, por su apoyo moral y ante todo, gracias a Dios y a esas entidades de luz y de amor que en esta tarde han de acompañarnos. El tema programado para hoy se titula Sabiduría Espiritual. En los últimos meses, muchas personas se han interesado en este programa de conferencias del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y motivados por el interés que están demostrando, así como en la participación de los estudios de la doctrina espírita y de la mediumnidad, queremos iniciar la conferencia de hoy exponiendo el triple aspecto o las tres vertientes de la doctrina espírita, que nos esclarece que el espiritismo es ciencia, porque analiza y a la luz de la razón y de criterios lógicos y metodológicos, demuestra experimentalmente la existencia del alma y su inmortalidad, principalmente a través del intercambio mediúmnico entre los encarnados y los desencarnados, esto es, entre el plano físico y el plano espiritual. El espiritismo es filosofía porque razona y no se satisface con la lectura de los hechos o con simples observaciones, sino que investiga los principios y las causas, y a partir de los fenómenos y de los hechos nos da una interpretación de la vida, explicándonos el porqué de los dolores, de los sufrimientos y de las desigualdades entre las criaturas. El espiritismo es moral porque tiene la finalidad de proporcionar la transformación moral del hombre, retomando las enseñanzas de Cristo para que sean aplicadas en la vida de cada persona, reviviendo el cristianismo en su verdadera expresión de amor y caridad. En resumen, religando a la criatura a su origen divino, pues llama al hombre a cumplir con sus deberes para con Dios, para con la sociedad y para consigo mismo. Tomamos pues como base para esta conferencia esa moral cristiana que nos invita a la evangelización y a la reforma íntima, y que como receta para la solución de los problemas que afligen a la humanidad, el Maestro Jesús la dejó en su Evangelio de verdad y luz hace cerca de 2000 años. La mayoría de las veces nos acercamos a la doctrina espírita buscando respuestas a nuestras inquietudes, sobre todo cuando estamos atravesando por pruebas, dificultades y retos. Y es en las obras codificadas por Hipólito León de Nital Rivail, Allan Kardec, sobre todo en el Evangelio según el Espiritismo, donde encontramos el consuelo, la orientación y las pautas que nos auxilian para enfrentar las vicisitudes que a diario se nos presentan. Por tanto, hoy vamos a reflexionar sobre la sabiduría espiritual con que debe proceder todo hombre prudente, tal y como lo expresó el Maestro Jesús, y que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículos 24 a 27. Cito: dijo Jesús: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Luego que la lluvia cayó y que los ríos transbordaran, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esta casa, ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mas,
Todo aquel que oye mis palabras y no las practica, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y luego que la lluvia cayó, que los ríos transbordaran, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esta casa, ella se derrumbó y su ruina fue grande. La parábola leída fue expresada por el Maestro Jesús al concluir el Sermón de la Montaña, y a través de la misma recomendó a todos los presentes en esa oportunidad, y que se transmite en la actualidad a todos nosotros, que podemos y debemos practicar sus enseñanzas basadas en la ley de amor y de caridad, pues las mismas se aplican a todas las almas, no importando su condición social o raza. Cabe pues destacar que el Maestro Jesús tomó en cuenta, como ahora a nosotros los espíritas, a los discípulos que no solamente eran pródigos en palabras y entusiastas, sino a los que son portadores igualmente de la atención y de la buena voluntad ante las lecciones de Jesús, pues examinaban el contenido espiritual para el trabajo de aplicación en el esfuerzo diario. En ese mismo sentido, queremos resaltar las palabras del apóstol Santiago. Cito: y sed cumplidores de la palabra, y no solamente oyentes, engañándoos con falsos discursos. Santiago 1:22. Y sobre las cuales el estudio profundizado de la doctrina espírita, editado por la Federación Espírita Brasileña, comenta que, tomando en cuenta el período de tiempo que el mensaje cristiano se encuentra entre nosotros, se entiende que los espíritas debemos hacer un esfuerzo mayor por aplicar en nuestra vida diaria esas enseñanzas, ya que tenemos mayores esclarecimientos sobre las consecuencias de nuestros actos, pues conocemos la ley de causa y efecto, y como nos dice el Maestro Jesús, a quien mucho se le da, mucho le será exigido. Es decir, que de nada nos vale la responsabilidad espiritual que podamos tener a cargo, por ejemplo, a nivel de los estudios o del centro espírita que participamos, la cantidad de obras espíritas que hemos leído, las conferencias o charlas que impartimos, si no aplicamos esas enseñanzas en nosotros mismos y con nuestro prójimo. Es por esa razón que el maestro Allan Kardec, en el párrafo 9 del capítulo 18 del Evangelio según el Espiritismo, nos pregunta: ¿acaso son cristianos los que le honran por actos exteriores de devoción y veneran al mismo tiempo el orgullo, el egoísmo, la ambición y todas sus pasiones? ¿Son acaso sus discípulos aquellos que pasan días rogando y sin embargo no son ni mejores, ni más caritativos, ni más indulgentes para con sus semejantes? Cumplir las enseñanzas del Maestro Jesús también significa adquirir la fuerza moral necesaria que obtenemos a través de la evolución espiritual por el conocimiento y aplicación de las leyes divinas, lo que nos permite el combate de las imperfecciones, de manera que esa fuerza moral nos sirva de valor y de protección cuando estemos bajo el peso de las pruebas o vicisitudes terrenales, lo que en otras palabras quiere decir que hemos sido sabios y prudentes, como recomienda el Maestro Jesús,
al edificar nuestra vida sobre una base sólida. Uno de los puntos débiles de las almas encarnadas es la no observación de las lecciones del Evangelio a pesar de conocerlas. Sin embargo, una vez que estudiamos y conocemos las leyes divinas, tenemos la obligación de vivir de acuerdo con ellas, pues las enseñanzas del Evangelio no son para aplicar a los demás, sino primero en nosotros mismos. Cabe recordar lo expresado por el maestro Kardec cuando nos dice que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. De ahí que aquellos que predicamos y enseñamos la doctrina, pero no vivimos de acuerdo a las enseñanzas, estamos construyendo la casa sobre la arena, la que será fácil desmoronarse, provocando grandes sufrimientos o ruinas, tanto a nosotros como a nuestro prójimo. Hay otros que también fracasan, y son los que no poseen la fuerza moral suficiente para seguir la orientación espiritual que solicitaron antes de reencarnar y recibieron, pero dentro de nuestro libre albedrío hacemos caso omiso a las sugerencias y orientaciones de nuestros guías espirituales y por tanto no hacemos el esfuerzo necesario para combatir las imperfecciones y las malas inclinaciones. También construimos sobre la arena aquellos que usamos los bienes que el Señor nos ha otorgado, como la mediunidad, únicamente para la satisfacción de nuestro orgullo y egoísmo, y los que no aceptamos con resignación las pruebas y las expiaciones que programamos, pues, según responden los espíritus a Kardec en la pregunta 258 del Libro de los Espíritus, cito: en estado errante y antes de reencarnar, elegimos el género de pruebas que queremos soportar. Toda edificación exige planeamiento y reflexión, esfuerzo y trabajo, vigilancia y perseverancia. Por tanto, nuestra vida espiritual debemos construirla sobre una base sólida, con una fe robusta y verdadera, de manera que cuando lleguen las tormentas y las tempestades de la vida, ellas serán incapaces de destruir o mover nuestra edificación. Y es en esas circunstancias donde aplicamos la prudencia o sabiduría espiritual. En torno a esta parábola de Mateo, llamada también los 2 cimientos, hemos encontrado otras reflexiones que nos expone Karl Schutter en su obra Las parábolas de Jesús. ¿Quién opina? En esta alegoría, Jesús compara la creencia con un edificio. La buena creencia es semejante al sólido edificio construido sobre la roca. La mala creencia es como un edificio de mala construcción, levantado sobre la arena movediza. Existen pues 2 creencias: la creencia verdadera y la creencia falsa. La buena creencia nace del estudio, del libre examen, de la observación. Es la creencia activa, racional y científica. La mala creencia es pasiva, tradicional, hereditaria. Acepta los dogmas que le son sugeridos, sin conciencia, sin analizar, sin convicción. La verdadera creencia
representa el edificio construido sobre la roca, la falsa, la edificada sobre la arena movediza. Quien quiere construir un buen edificio de duración y que pueda por su solidez resistir las intemperies, busca un buen terreno, cava cimientos, echa y asienta sobre esos cimientos una base de piedras para que los cimientos soporten el peso de la casa. Solo después será cuando levante las paredes y concluya el edificio. Existen otros que construyen en cualquier lugar y hasta incluso sin cimientos. Estas casas no ofrecen garantías y se vuelven peligrosas para sus habitantes. Así es la religión. Quien busca con buena voluntad y libre de ideas preconcebidas la verdad y está dispuesto a abrazarla, está edificando sobre la roca. Quien se somete a cualquier doctrina sin conciencia de lo que hace, edifica sin base y en terreno movedizo. Pero, así como no es suficiente encontrar el terreno para hacer la casa, tampoco es suficiente encontrar la verdad para tenerla en sí. Jesús comparó ambas formas de creencia, una a un edificio bien construido y la otra a una casa mal edificada. Un edificio bien construido nos guarda de las intemperies y de las tempestades, nos libra de los malhechores, nos da sosiego y paz. Así es la verdadera creencia. Nos consuelan las pruebas, nos libera de las emboscadas de los espíritus inferiores, nos da calma, coraje y fortaleza para vencer. Una casa mal edificada corre el riesgo de ser abatida por las tempestades y de derrumbarse a la influencia de la corriente, sujeta de ser asaltada, siempre nos causa sobresaltos. En el libro El Evangelio de los Humildes, de Eliseo Rigonati, él expone los siguientes argumentos sobre la palabra de Jesús en Mateo 7, versículos 24 a 27, que es el objeto de esta conferencia. Dice así Eliseo Rigonati: quien escucha la palabra de Jesús es aquel que estudia el Evangelio. Mas no basta estudiar o oír la palabra, es preciso observarla, esto es, vivir de conformidad con lo que oye y aprende. La fortaleza moral que sustentará nuestro espíritu es la fuerza que conquistamos para luchar contra nuestras imperfecciones y desarrollar en nuestra alma la virtud. No solo contra nuestros defectos debemos luchar, mas también resistir contra el ambiente en que vivimos, porque a veces nuestros familiares más queridos se convierten en instrumentos de las tinieblas y combaten contra nuestra espiritualización y consecuente elevación para Dios. Saber sobreponernos a nosotros mismos y dominar con mansedumbre evangélica la inferioridad de los que nos circundan, impedir que ellos anulen nuestros esfuerzos y trabajar para que ellos se eleven espiritualmente, constituye la fortaleza moral. Además del estudio del Evangelio, podemos fortificar nuestro espíritu por la oración, por la dedicación a los trabajos espirituales y por la lectura de los buenos libros. La oración fortalece, principalmente si se hace como un acto diario, en horas determinadas. Se forma entonces en nuestro recinto una pequeña corriente espiritual de la cual recibiremos benéficos fluidos que fortalecen nuestro cuerpo y nuestra alma.
la dedicación a los trabajos espirituales es otra fuente donde podemos aspirar, conseguir fuerzas espirituales que nos protegerán de las tentaciones del mundo. Particularmente, los médium, los trabajadores del Evangelio, los propios asistentes de las sesiones espíritas y de los estudios evangélicos, todos se beneficiarán de las horas que pasarán en contacto con los planos superiores a través de las lecciones de Jesús. La lectura de buenos libros es otro medio eficaz de fortalecer el espíritu. Asimilando los altos pensamientos de los buenos escritores, nuestro espíritu se revigoriza y se apareja para resistir a los embates de la vida. Donde no haya centros de orientación evangélica, nos resta el concurso de la oración y de las buenas lecturas, y aún tenemos otros medios fáciles de adquirir fuerzas espirituales, visitando enfermos, llevándoles nuestro cariño y nuestras palabras de estímulo y de confort. Hay también los desvalidos que reclaman nuestro concurso fraterno. Todo lo expuesto son medios muy buenos de fortalecer nuestra alma. Recapitulando lo expuesto arriba, vemos que para edificar nuestra casa sobre la roca, para que la lluvia, los ríos y los vientos no la derrumben, podemos usar de los siguientes recursos: estudio y práctica del Evangelio, oraciones, frecuentar centros de cultura espiritual, dedicación a los trabajos espirituales y mediúmnicos, lectura de buenos libros, visita a los enfermos y amparo a los desvalidos. Para finalizar, voy a exponer una historia extraída de la página web espírita Luz Espiritual, que cuenta la siguiente narración titulada Un viejo carpintero. Dice así: un viejo carpintero estaba a punto de jubilarse. Llegó junto a su jefe y le informó la decisión. Los años pesaban mucho y él deseaba una vida más tranquila. Quería descansar un poco, estar más con su familia, no preocuparse más con horarios y rígidas disciplinas que su labor le imponía. Como era un excelente empleado, su jefe se entristeció. Perdería un inestimable colaborador, pero antes de dejar su puesto de tantos años, como última tarea, el jefe le pidió que construyera una casa, la última. Era un favor especial que le pedía. El carpintero consintió. A medida que las paredes iban siendo levantadas, las habitaciones delineadas, la terminación concluyéndose, se podía notar a distancia que los pensamientos y el corazón del servidor no estaban allí. Él no puso empeño en su trabajo, no se preocupó en la selección de la materia prima, de tal forma que las puertas, ventanas y el techo presentaban serios defectos, como tampoco tuvo cuidado con la mano de obra. La casa quedó con un aspecto lamentable. Fue una manera muy desagradable de cerrar su carrera. La sorpresa mayor fue cuando el jefe vino a inspeccionar la obra terminada. Miró y no pareció satisfecho con lo que veía. Esto no era un trabajo de su mejor carpintero. Asimismo, tomó las llaves de la casa y se las entregó al carpintero. Esta casa es tuya. Es un regalo para ti,
por todos los años de dedicación en mi empresa. ¡Qué choque! ¡Qué vergüenza! Si supiera que la casa sería suya, se hubiera esmerado más. Habría buscado los mejores materiales, la mejor mano de obra. El acabado hubiera merecido una atención especial, pero ahora viviría en aquella casa tan mal hecha. Así sucede con nosotros. Construimos nuestra vida espiritual de una manera distraída y descuidada. Nos olvidamos de levantar paredes sólidas de afecto que nos garantizarán el abrigo en la hora de adversidad. No buscamos un techo seguro de honradez para los días de infortunio. No nos preocupamos con pequeños detalles como gentileza, delicadeza, atenciones que demuestren interés con los demás. Pensemos en nosotros como un carpintero. Pensemos en nuestra casa. Cada día le ponemos un clavo nuevo. Colocamos el armazón, sujetamos vigas, levantamos paredes. Construyamos con sabiduría nuestra vida, porque nuestra vida de hoy es el resultado de nuestras actitudes y de lo que elegimos ayer. De la misma forma que nuestra vida futura será el resultado de las actitudes y de lo que escojamos hoy. Y si sentimos que nos faltan fuerzas, recordemos la advertencia que está en la primera epístola de Santiago, versículo 5, cito: Si alguien tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Él se la dará, porque es generoso y da con bondad a todos. Concluimos, pues, nuestra conferencia reafirmando que debemos escuchar y observar con atención las enseñanzas del Maestro Jesús, de manera que podamos entender y asimilar la lección para de inmediato ponerla en práctica, ya que nuestro primer desafío es la ejemplificación de las enseñanzas del Maestro. Para ello se hace necesario que realicemos hacia lo interno de nuestra alma un autoanálisis, estudiándonos nosotros mismos con decisión, observando nuestros actos, para que identifiquemos nuestras imperfecciones y nuestros errores. Analicemos qué se necesita para resolverlos y para superarlos, y que nos comprometamos con Dios a transformarnos en personas de bien, de cambiar el hombre viejo por el hombre nuevo, lo que logramos a través de la educación moral, pues solo ella puede reformar a los hombres, según nos dicen los espíritus en la pregunta 796 del Libro de los Espíritus. Al hacernos conscientes de esa realidad, edificamos nuestra casa espiritual de modo seguro y adecuado, y nos preparamos para cuando lleguen las lluvias, vientos, inundaciones y corrientes que representan las dificultades, pruebas y desafíos de la vida, y que son las intemperies que atacan la existencia humana, sobre todo cuando nos disponemos a mejorar. Invitamos así a todos los presentes a meditar para poner en práctica uno de los 11 consejos de sabiduría del corazón fraterno, amigo, humilde, bueno y noble de Chico Javier. Cito: una casa espírita es un templo de fe, pero también necesita funcionar como una escuela. Sin estudiar la doctrina y vivirla, poniendo en práctica los preceptos del Evangelio, no conseguiremos salir del mundo en mejores condiciones
que cuando aquí llegamos. Hasta aquí mi humilde conferencia. Gracias a todos por su atención y aguardo por sus preguntas. Gracias.